Bueno, hermano, a la palabra del Señor. Quiero que busquemos en la Biblia, en sus Biblias, el capítulo 4 de Génesis, amén. Capítulo 4 de Génesis, amén. En ese pasaje, hermano, en ese fragmento de la palabra, se toca un tema bastante conocido, que es la historia de Caín y Abel. Entonces, ubicados allí, hermano, yo quiero darles el nombre de la predicación de hoy. La dio el Señor, amén. Y no me la dio el Señor ayer, ni hace unos días, ni hace 3 días. Esa palabra me la dio el Señor hace más o menos poco después de haberme dado la revelación acerca de los 4 pilotes que tenían que ser demolidos, ¿recuerdan? El orgullo, la altivez, el prejuicio y el control. Lo predicamos en 4 domingos diferentes, tocando un tema por domingo. Poco después de eso, el Señor me dijo que tenía que hablar acerca de Caín, pero que tenía que hacerlo después de las últimas predicaciones que dimos acerca de los escenarios predilectos del diablo. Y lo hicimos en 3, tocamos 4 temas, pero lo hicimos en 3 domingos. Entonces, el nombre de la predicación de hoy tiene un nombre muy corto, muy conciso. Se llama Caín. Vamos a hablar acerca de Caín, hermano. Amén, pero yo quiero, antes de arrancar con la lectura bíblica y con la enseñanza, yo quiero hacer una aclaración, hermano. Yo quiero que usted comience a madurar en los asuntos de su alma, emocionales, y en los asuntos de su corazón. Y que en la medida que el tiempo avance, esa madurez le dé la capacidad de tomarlo de Dios de la manera correcta. ¿Me? ¿Por qué lo digo, hermano? Porque muchas veces, cuando uno toca un tema, la gente lo interpreta inmediatamente o lo entiende como si fuera un acto de agresión hacia su integridad o hacia la integridad. Algunas personas lo toman así. O de pronto, como no se toma de la manera correcta, produce inicialmente un efecto contrario. Hermano, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír. Se supone, hermano, que la palabra que Dios envía tiene que enriquecer su fe. No se supone que la palabra que Dios envía fragmente su fe o quiebre su fe. Entonces, muchas veces uno habla un tema exhortativo para redarguir, para corregir o para advertir o para simplemente instruir y la persona a veces toma eso como algo lacerante. ¿Sí? Mire, hermano, eso hace parte de la susceptibilidad, asunto que hablamos hace ya un tiempo, el pastor Antonio también lo ha hablado, acerca de la dificultad que existe de tomar la palabra en paz y empezar a ejercitarse en ella para alcanzar los objetivos que Dios ha trazado para nosotros. Otro área dificultosa es que todo lo que se habla o todo lo que se toca concerniente a transformaciones, a cambios, a modificaciones, a procesos con Dios, se toma con un espíritu conflictivo, con un espíritu eh, eh, belicoso, ¿sí? Hermano, no tome las cosas eh, eh, prejuiciosamente, hermano. Precisamente ese fue uno de los temas que tocamos hace unos domingos, el prejuicio. Tiene que entender que Dios nos habla por amor, amén. Dios nos habla para que no perdamos el rumbo. Dios nos habla para que corrijamos el rumbo si es que lo hemos perdido. Dios habla para que nosotros evitemos problemas. Dios habla para que veamos las circunstancias que están delante nuestro. Recuerde que la palabra dice que, la Biblia dice que el Señor es lámpara a nuestros pies
y lumbrera nuestro camino. Eso es la palabra, es la luz que nos alumbra el camino, amén. Entonces, si tocamos un tema como Caín, yo quiero decirle de parte de Dios que es algo eminentemente de advertencia, es algo que debe ser usado eminentemente de manera preventiva, amén. De pronto, en otro escenario de tiempo o circunstancial de mi amado Jesús, tal vez hubiera sido demasiado directo. O sea, estaría tocando corazones, masivamente corazones que se habían torcido, porque hemos vivido, mi amado Jesús, tiempos a veces difíciles. Pero este no es el caso. Ahora, si de lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar hoy, algo corresponde a la actualidad de su estado espiritual o de su corazón, entonces corríjalo. Pero de manera general, lo que Dios quiere hablar hoy es algo preventivo, de advertencia, para que usted observe y para que usted evite circunstancias desafortunadas en su caminar espiritual. Circunstancias que más adelante, si no escuchó la palabra y la puso en práctica, van a ser dolorosas. ¿Sí? Entonces, como dije, el tema de hoy se llama Caín. Amén. Caín. Y pues obviamente estaremos hablando acerca de quién es Caín y lo que Caín representa en la historia del pueblo de Dios y en el caminar de la vida espiritual. Amén. Entonces, dicho esto, dicho esto, ¿qué significa la palabra Caín? La palabra Caín viene de un verbo o de una palabra en el hebreo antiguo que, se, que dice ella, es la palabra canaj. Canaj. De la palabra canaj viene la palabra Caín. ¿Qué significa canaj? Canaj habla de dos verbos que realmente son sinónimos. Si lo hablamos en la gramática del castellano, que son, el uno es adquirir y el otro es ganar. Ahora, yo lo podría llevar a un tercer término, que puede ser acumular. Entonces, cuando unimos palabras como ganar, adquirir, acumular, estamos hablando de esa tendencia humana a, 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 a la codicia, a el hacerse grande terrenalmente, al acumular cosas, ¿sí? Esa tendencia, sobre todo en el sueño mundano, de tener muchas cosas. A eso se refiere el adquirir, el ganar. Fíjese que cuando miramos estos verbos, los podemos relacionar directamente con, con las tres áreas del espíritu del mundo, hermano, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Deseos de los ojos, lo que yo codicio con mis ojos, con mis gustos, ¿sí? Los deseos de la carne, que son ya la consumación de esos deseos de los ojos, ya la ejecución del tomar las cosas, de adquirir las cosas que mi carne ha deseado, ¿correcto? Ponerlas en actividad, vivir para eso, encaminar mi vida hacia eso. Y también está la vanagloria de la vida, que es la eminente naturaleza de las cosas terrenales, que son cosas pasajeras. O sea, cuando reunimos todos estos conceptos, estamos hablando de ganar, adquirir, acumular cosas deseadas con los ojos, deseadas con la carne, vivir para eso, pero entendiendo además que son cosas pasajeras, cosas que perecen, hermano. Y la palabra del Señor dice como un pilar doctrinal y de la fe y de la enunciación del Señor, de la ordenanza celestial, dice que no nos hagamos tesoros terrenales. Cuando estudiamos eso desde el griego, el Señor está diciendo, no vivan para hacer tesoros terrenales.
No quiere decir que tengamos cosas porque las necesitamos, pero no vivamos en función de ellas. No vivan para las cosas terrenales, no vivan en función de las cosas terrenales. Más bien, vivan en función de los tesoros celestiales que son inspirados por Dios y que además son tesoros que perduran por la eternidad, permanecen para siempre. En función de eso es que Dios quiere que vivamos. Entonces, ya podemos, desde la parte lingüística, más o menos entender que Caín, esa palabra, el que fue el nombre que se le dio a ese varón, está hablando de algo que es absolutamente contrario al propósito de Dios. O sea, Caín es un antagonista del escenario bíblico, del escenario providencial, hermano. Y si pudiéramos plasmarlo en una frase, podríamos decir que Caín significa el que forja su propia lanza, el que forja su propia lanza. Y quiero que usted medite en la palabra propia, ¿sí? Propia, lo mío. La palabra propia está muy ligada a la palabra egocentrismo, egolatría, ego, lo mío, lo propio, lo que es mío y de nadie más. Habla de egoísmo, ¿me entiende? El que forja su propia lanza. También tiene que ver con que el hombre, por naturaleza, quiere vivir para su propio imperio, para sus propios deseos, para sus propios anhelos. Quiere trazar un plan suyo y quiere que sea ejecutado soberanamente por él y por nadie más. Eso es lo que significa el que forja su propia lanza. Entonces, dicho esto, hermano, quiero que vayamos al pasaje bíblico ya concretamente. Entonces, en el capítulo 4 de Génesis, dice la palabra del Señor. El hombre conoció a Eva, su mujer, coma, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo bueno, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Le preguntó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabaje la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra. Paremos ahí. Hay que mirar varias cosas en el contexto de la aparición o el nacimiento de Caín en la tierra. Primero que todo, hay que entender que Caín nace en el escenario, germinante del deceso del hombre, de la caída del hombre, de la destitución, del exilio del hombre
de su condición de eternidad, del Edén, de la vida eterna y de la condición que tenía en el huerto del Edén. El hombre caído está allí ya empezando a desplayarse por la tierra. Ahí nace Caín, primogénito de la primer pareja que pisó la tierra. Caín nace y comenzamos a ver varias cosas, ¿no? Primero, Eva se emociona mucho. Claro, es algo normal, ¿no? Que una mamá se ponga contenta porque nace su hijo, es algo natural, la emoción. Bueno, aunque hoy ya no lo es tanto, ¿no? Porque las mujeres y los hombres también masivamente abortan, ¿no? Entonces es algo que se ha ido perdiendo, pero corresponde a lo que el Señor dice acerca de que en los posteriores días se perderá aún el afecto natural. Es algo como instintivo, es un sentimiento instintivo de maternidad y de emoción por la descendencia, por la expansión de los genes y de la descendencia. Eva se emociona mucho. He adquirido un varón de parte del Señor Dios. Y dice acá, después dio a luz a su hermano Abel. Fíjese usted, cuando miramos la palabra, que ya no es tanta la emoción. Ya no es tanta la emoción, hermano. Entonces, quiero aterrizar un poco esto a cosas que pasan cotidianamente en las familias, hermano. Resulta que hay mamás, papás, que antes de serlo anhelan mucho tener hijos, pero de pronto no se logra dimensionar todo lo que eso significa y todo lo que eso radica. Tener hijos es algo que requiere de una condición y requiere de un sacrificio para poderlo hacer. O sea, básicamente no es fácil criar un hijo. Ahora, póngase a pensar en las mamás que tuvieron 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 10, hay mujeres que tuvieron 18 hijos, 20 hijos. Cuán difícil era una situación de toda una vida pariendo hijos y criándolos. Además, en circunstancias mucho más difíciles que hoy. Hoy hay muchas facilidades en la vida cotidiana para poder menguar o para poder hacer un poco más fácil la labor de la paternidad y de la maternidad. Pero entonces vemos acá una mujer emocionada, ¿sí? Como muchas lo pueden estar hoy, pero cuando nace Abel ya no está tan emocionada. Ya no hay una expresión acá de júbilo por el nacimiento de Abel. Y lo vemos hoy también. Mamás que se ponen muy contentas, pero la experiencia de la incapacidad, de la inmadurez, posiblemente incapacidades e inmadureces alimentadas por una crianza equivocada. Muchos hablan hoy de una generación de cristal bastante vulnerable, bastante susceptible, que tiene enormes dificultades para enfrentar los retos de la vida. Entonces muchas veces las mamás tienen y los papás tienen estos hijos y se convierte en una circunstancia traumática, que cuando viene ya un segundo, un tercer, un cuarto hijo, entonces ese trauma comienza a ser transmitido. Esa frustración y esa decepción sentida por una errada, eh, errada experiencia hace que el escenario de la maternidad y la paternidad comience a colapsar. En esa época no fueron ajenos a esto. Ya un segundo nacimiento no trajo una emoción en Eva, ¿sí? Estos jóvenes crecen y el uno se dedica al pastorado de ovejas y el otro se dedica a la labranza de la tierra. Hasta allí todo parece normal. Pero un día el Señor solicita de ellos dos una ofrenda para él. Y aquí es donde las cosas comienzan a tener una marcada diferencia. Entonces vemos que Abel lleva
delante del Señor, al altar del Señor, lo mejor de los primogénitos de sus ovejas. O sea, Abel toma de sus ganados las mejores ovejitas, las más fuertes, las más bonitas, las más blanquitas, y las lleva delante del Señor para ofrenda al Señor. En cambio, en cambio, Caín lleva lo mejor de la tierra. Algunos que ligeramente estudian la palabra o la leen, critican con mucho apresuramiento este pasaje, señalando tal vez una injusticia en Dios al despreciar la ofrenda de Caín. Así como si Dios hubiera sido injusto en que de manera subjetiva aceptó la ofrenda de Abel a costa del desprecio injustificado de la ofrenda de Caín. Pero resulta que no es así, hermano. ¿Dónde lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar a través de la ley de Moisés. La ley de Moisés viene siendo toda la moralidad de Dios, toda la voluntad de Dios plasmada en un código. La naturaleza, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, plasmados en un código escrito en piedra. Entonces, usted tiene que entender, hermano, que nunca habrá un argumento justificable para señalar a un Dios que por naturaleza es justo, hermano. Eso hace parte de su naturaleza. Dios es justo y da a cada quien lo que amerita, lo que merece. Le da la recompensa que merece. En algún momento el Señor dice que los fariseos viven para las ovaciones públicas, para los reconocimientos públicos, para los aplausos públicos. El Señor dice, eso es lo que ellos van a obtener. Pero recompensa mía no tendrán. Les dice, ustedes no van a ir a donde yo voy. Primero, porque ustedes me aborrecen. Segundo, ustedes no creen en lo que yo hablo. Y el que no cree en lo que yo hablo, pues no podrá ir a donde yo voy. Así de justo es Dios. Entonces, la ley de Moisés se establece para una comunidad enorme como la comunidad hebrea en ese momento. Una comunidad que tenía múltiples oficios, múltiples trabajos, múltiples características individuales. Así como habían pastores, habían también agricultores, habían artesanos, forjadores del metal, recolectores, en fin. Y Dios tuvo que establecer una ley para todos ellos. La ley que dice, si usted no es un pastor, si usted no es alguien que cría ovejas o bueyes o cabritos, entonces debe con sus recursos ir y comprar, bajo la ley de Moisés, comprar un animal para llevarlo como ofrenda expiatoria delante de los sacerdotes levitas que ya habían sido escogidos como la tribu que iba a administrar en el tabernáculo y en los atrios y en los lugares, en el lugar santo. Esa tribu iba, este sacerdote era la que iba a tomar los animales y sacrificarlos en el altar. Entonces el Señor dice, si usted no tiene una oveja, vaya y cómprela con sus recursos. El que tiene ovejas, pues traiga de la mejor para ofrecerla en el altar. Básicamente, eso es lo que dice, eso es lo que dice la ley de Moisés, y hay otra serie de sacrificios en donde la persona, dependiendo del sacrificio que tenga que hacer, tiene que ofrecer un buey o tiene que ofrecer una cabra o tiene que ofrecer un cordero. En el caso de la gente de menos recursos, un Dios justo estableció que si no se podía tener estos animales, podían adquirir palomitas, unas aves que vendían, eran muy baratas, y Dios, entendiendo que la persona no tenía el dinero para comprar un animal superior o un animal más costoso, podía ir y ofrecer los palominos delante del altar. Dios daba esa capacidad. Entonces, volviendo al asunto de Abel, se desvirtúa, hermano, de Abel y Caín, que hubo alguna injusticia en esto. Ahora, una cosa que hay que observar acá, hermano, porque muchas veces hablamos
ligeramente de que Dios solo le habla a los hombres buenos. Pero si usted pone a mirar acá, si usted se pone a mirar acá, Dios le hablaba a los dos, a Caín y a Abel. Dios le hablaba a los dos. Entonces, ¿Dios le habla solo a los hombres buenos? ¿Dios no es tan soberano de que puede hablarle a cualquiera? ¿Le puede hablar al peor tirano como a la persona más humilde? ¿Le puede hablar a la persona rica como a la persona que no tiene recursos? Claro que lo puede hacer. Él es soberano. Él puede hablarle al que quiera y puede escoger al que quiera, hermano. Amén. Entonces, a los dos Dios les hablaba. Ahora, cualquiera puede decir, ay, pero ¿por qué mejor las ovejas que el fruto de la tierra para ofrendarlo en el altar para el Señor? ¿Por qué? Como tratando, muchas veces la gente lee la Biblia para criticarla, para hallar como la contradicción, como para hallar como el error y para señalarlo. Hay gente que se comporta así con la Biblia. Y es como si se portaran así con Dios, con Jesús. Entonces la gente dice, ¿por qué eran mejores las ovejas que toda una caravana de frutos de la tierra? Te voy a explicar por qué. En esta ofrenda que ellos dan es donde se refleja la condición que cada uno tenía en su relación con Dios. Cuando Abel lleva ovejas, corderitos de lo mejor delante del altar del Señor, es la evidencia de que Abel procuró darle lo mejor, no solamente lo mejor a Dios, sino a lo que Dios le agradaba. Ahora se preguntará usted, ¿por qué a Dios le agradaba más los corderitos que la cosecha? Sencillo, porque Dios ya había trazado un plan, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Había establecido que el verbo, el Padre había establecido que el verbo, o sea, su Hijo, iba a hacerse hombre, iba a tomar espiritualmente, iba a hacerse carne y hueso como hombre, pero espiritualmente iba a asumir el rol del cordero, de un cordero, e iba a ser ofrecido, sacrificado y quebrantado en una cruz, en un madero, como dice la palabra, para que se hiciera maldito, para que otros fueran bendecidos, nosotros fuéramos bendecidos. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, la imagen del cordero tenía una prevalencia, tenía ya un significado para Dios, para el Padre. Entonces, Abel, que tenía una relación hermosa con Dios, entiende que llevar al altar un cordero es algo que va a ser agradable a Dios porque está inspirado en el plan de Dios y es una emulación de lo que el Señor va a hacer en un futuro, miles de años después. ¿Correcto? Y por tanto, viene siendo la ofrenda de Abel un acto profético de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario a las afueras de Jerusalén hace 2000 años, hermano. En cambio, la ofrenda de Caín fue una ofrenda que en nada reflejaba una relación con Dios. O bueno, o sí reflejaba una relación con Dios, pero una relación que estaba en pésimo estado. ¿Correcto? Y esta es la secuela, hermano, de lo que empezó en Edén. En Edén se parte de una relación buena, pero comienza un proceso de deterioramiento. ¿Dónde comienza ese periodo de deterioramiento? Comienza a partir del surgimiento, de la aparición de la mujer. Pero no es por culpa de la mujer, es por la incapacidad que tiene Adán y Eva de sostener un buen matrimonio simultáneamente a una relación buena con Dios. Fracasan en esto y es lo que hoy actualmente muchos fracasan. No logran combinar satisfactoriamente, combinar sincronizadamente una buena relación con Dios
y una buena relación en pareja. Porque la verdad es que no es que, ¿cómo lo hacen las personas? Las personas llegan y tratan de vivir una relación matrimonial como aparte de Dios, pero queriendo tener una relación buena simultáneamente con Dios. Con el tiempo eso va a fracasar. Cuando usted empieza a tener unos escenarios paralelos, o va a fracasar en alguno de los dos o va a fracasar en los dos. La palabra de Dios dice que usted no puede servir a dos señores. En el libro, en los evangelios, el Señor dice, no puede servir a dos señores. O, o sirven a las riquezas o sirven a Dios. Mire cómo las riquezas tienen que ver con adquirir, con ganar, con acumular, que viene de la palabra caná, que es la palabra de donde proviene Caín. Entonces uno vive para las cosas terrenales y para la acumulación. Dice, eso tiene un Dios, ese Dios se llama Mamón. Pero no pueden servir a Mamón y no me pueden servir a mí simultáneamente. En el matrimonio es igual. Usted no puede tener como Dios a su esposa o a su matrimonio o a su esposo y simultáneamente tener a Dios como otro Dios. No, lo correcto, hermano, es permitir que Dios se atornille en medio de la relación de pareja y haya una perfecta sincronización con Dios en medio de la relación de pareja, o sea, teniendo siempre a Dios de primero y a Dios actuando en medio de esa relación. Ahí fracasó y viene la secuela, una secuela que fragmenta, que parte, que fractura las futuras relaciones entre los hombres, arrancando automáticamente entre sus dos hermanos. Y vemos cómo Abel entonces tiene una relación bella con Dios, se refleja en la ofrenda que le está presentando. Y Abel también entonces tiene una relación mala con Dios que se refleja en la ofrenda que él está dando y que es confirmada con los sucesos futuros. No se trata si Dios me habla o no, se trata de que mi relación con Dios esté buena. ¿De qué sirve que dos esposos se hablen, pero al hablarse se hablen mal, o se griten, o se insulten, o se digan indirectazos, o se recuerden el pasado? Algunos acompañan eso de patada karateca y golpe de boxeo. Se puede estarse hablando, mire, hay parejas que se hablan pero se maltratan, hay parejas que tienen intimidad, pero la relación está completamente destruida. No, se trata de tener una buena relación, una relación hermosa. La relación entre Dios y Caín estaba rota. Siempre hemos predicado, hermano, el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Está ligado con el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede decir que ama a Dios con todo si no ama a su prójimo. El que ama a Dios con todo, por ende, ama a su prójimo. Y nadie puede decir que ama a su prójimo como a sí mismo si no ama a Dios. O sea que todos esas acciones altruistas, supuestamente altruistas, la filantropía del hombre, que está acompañada de ateísmo y de una separación con Dios, es vana, es mentirosa, es egoísta. Y lo único que hace, hermano, es alimentar el ego, el imperio de los hombres, correspondiendo a la frase del significado de Caín. Todos esos altruistas, filántropos que están alejados de Dios, realmente no aman al prójimo. Realmente están creando un propio imperio de su imagen. La gente hace cosas buenas para recibir el aplauso de los hombres. Quiere decir esto que la gente que está apartada de Dios y hace estas cosas, está forjando su propia lanza. Así como la frase que le da significado al nombre de Caín, hermano. Entonces, Caín lo demuestra. Él ofrece, él no dice que no le va a ofrecer nada a Dios, él lo ofrece. Él considera que lo que le está dando a Dios es extraordinario, que la única posibilidad es que Dios lo acepte. Va convencido de eso. Hay muchas personas, hermano,
que están haciendo muchas cosas, que están en las iglesias, que han escuchado el evangelio, porque llevar un ofrecimiento al Señor tiene como mínimo el entender mínimamente, básicamente, lo que es una ofrenda. O sea, básicamente es entender parte de lo que se ha predicado, parte de lo que se ha escuchado en las congregaciones. O sea, Caín sabía lo que era una ofrenda, pero la relación de Caín con Dios estaba rota. Caín hablaba con Dios, pero su relación no era buena con Dios. Hay muchas personas que tienen su relación rota con Dios dentro de las congregaciones. Hay muchas personas, muchas, que están haciendo muchas cosas para Dios, lo están haciendo para Él, pero además creyendo que Dios lo está aceptando, que Dios lo está viendo con buenos ojos, pero contrario a lo que creen, eso que están haciendo está produciendo repulsión de parte de Dios. Así como Dios repudió la ofrenda de Caín. Ahora, hermano, Dios siempre nos da la posibilidad de replantear lo que se está haciendo mal. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante el tema del orgullo o la humildad. Es posible que yo me equivoque. Es una posibilidad, ¿cierto? Ahora, Dios me advierte de eso, sí, lo hizo con Caín, sí lo hizo. Antes de que viniera todo el problema con Abel, el Señor habla con Caín. Eso está en el versículo 6. Y está diciendo, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? O sea, ya Dios sabe que al haber él rechazado la ofrenda de Caín, Caín tuvo una actitud equivocada. O sea, Caín no dijo, Dios, ¿por qué rechazaste lo que hice? ¿Qué hice mal? Ayúdame a corregir lo que hice mal, guíame, perdóname, ayúdame. O sea, no tuvo un acto de humillación delante de Dios, sino que sencillamente se enfureció porque Dios rechazó las cosas. Hay personas, hermano, muchas en las congregaciones, que hacen muchas cosas, las hacen para Dios, creen que a Dios le va a agradar eso, pero Dios las rechaza. Parta de un hecho, hermano. Dios es un Dios justo. Si Dios rechaza algo, si Dios le dice que no a algo, no es porque Él sea injusto. Si Dios rechaza algo y le dice no a algo, es porque eso evidentemente no compagina con la naturaleza de Dios, hermano. Ese desagrado, ese repudio tiene una explicación. Entonces, la actitud delante de Dios no debe ser enfurecerme con Dios. La actitud delante de Dios debe ser, Señor, me humillo delante de ti. Creía que estaba bien, tú me acabas de mostrar que no lo estoy, lo que estoy haciendo no está bien. Ayúdame a hacerlo como a ti te gusta. O sea, la relación está rota, está mal, y Dios lo invita a uno a reaccionar para corregir lo que está mal. Lo invita a uno a un escenario de reconciliación con él. Siempre Dios agota esta instancia. Y así como el matrimonio, ¿no? A veces nos equivocamos, pero tenemos dos opciones: enfurecernos con nuestros cónyuges o sentarnos, hablar, entender lo que cada uno hizo mal, porque cuando hablamos de Dios y el hombre, Dios es perfecto, el hombre no, pero cuando hablamos entonces el hombre es el que tiene que corregir lo que está haciendo mal. Pero cuando hablamos de matrimonio, siempre estamos hablando de dos hombres, de una mujer y un hombre. Lo que quiere decir que es muy posible que los dos se hayan equivocado, por tanto, cada uno tiene que replantear lo que estuvo haciendo mal. ¿Correcto? Siempre está el escenario de la reconciliación y de la conciliación. Dios plantea esto por amor a Caín. Mire cómo el amor de Dios está ahí. El interés de Dios no es destruir a Caín, el interés de Dios es que Caín corrija el camino. ¿Qué pasa, Caín? ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué reaccionaste así? Y no solamente eso, dice, ha decaído tu semblante. Dios le está hablando con mucho amor y le dice, si haces lo bueno, no serás enaltecido. Está diciendo, Caín, viniste aquí con algo malo, yo lo rechacé. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es
empezar a hacer lo bueno. La palabra de Dios siempre nos invita a imitar lo bueno. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Las cosas buenas deben imitarse. En el caso de Caín, ¿qué debió hacer? Caín debió haber entendido, al Señor le gustan las ovejitas. Caín, que Abel tiene muy buenas de ellas. En la próxima convocatoria no voy a ir a que Dios me desprecie. Voy a ir a que Dios se sienta contento conmigo. ¿Qué debo hacer? Voy a sacar de mis recursos y voy a decirle a Abel, Abel, véndeme unas ovejitas hermosas, así como las que tú le ofreciste al Señor la otra vez, para que la próxima vez que Dios nos convoque a una, nos convoque a una ofrenda, a un culto a Él, yo le llevé lo mejor como tú se lo llevaste. Pero desafortunadamente, Caín entró en conflicto con Dios, pero también entró en conflicto con Abel. El diablo minó su corazón, el diablo invadió su mente y lo llevó a algo terrible. Pero hagamos la analogía a lo de hoy. La palabra de Dios dice en Romanos, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la palabra. ¿Qué significa eso? No significa que vayamos y nos sentemos, nos paremos en un altar y le prendamos fuego. No se trata de una inmolación. Cuando la palabra del Señor nos dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que está queriendo decir el Señor es, lo que yo quiero de ustedes es su vida. Mire que la palabra de Dios dice en el libro de Oseas, Él dice, estoy cansado de tantas ovejas. Ya no quiero más eso. No quiero más eso. El Señor dice, quiero piedad y misericordia. Él está diciendo eso, quiero piedad verdadera y misericordia verdadera. Y tan saturado quedó Dios de esto, que dijo, voy a ofrecer un sacrificio único, 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 único. Voy a mandar a mi hijo para ofrecer un sacrificio único para que todo aquel que crea en ese sacrificio y lo siga a él, tenga la salvación y la recompensa de la vida eterna. Entonces, cuando la palabra del Señor dice presenten vuestros cuerpos, es presenten vuestras vidas en sacrificio vivo. Y aquí se repite esa dinámica, hermano. Entonces, por un lado aparecen personas que están dispuestas a darle su vida al Señor, a amarlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y están empecinadas en amar a su prójimo como a sí mismo. Están empecinadas en amar a uno de sus enemigos. Están empecinados en amar a sus hermanos como Él nos amó a nosotros. Están dirigidos hacia eso. Pero también aparece una porción, una gran porción del pueblo en la iglesia que decide tomar la actitud de Caín. Entonces, comienzan a mirar, comienzan a ofrecer cosas desagradables a Dios. Por ejemplo, ¿qué es desagradable a Dios? El Señor dice, presenten vuestros cuerpos, vuestras vidas completas en sacrificio vivo. Y hay gente que se aparece con una mano para el Señor, o con una oreja, o parte de su corazón, o parte de su mente, o pretenden poner un pie en las cosas de Dios, pero sin dejar de poner otro pie en el mundo. ¿Correcto? Creen que están haciendo bien, creen que Dios se va a sentir contento con esto. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, especialmente escuchaba una frase que me causaba curiosidad. La gente se la pasaba haciendo un montón de cosas. La mayor cantidad de esas cosas eran chambonadas, cosas desagradables, cosas notoriamente contrarias a la palabra y cosas que muy seguramente molestaban a Dios. Pero la gente encontraba una frase para autoconvencerse de que estaban haciendo bien y de que Dios iba a aceptar lo que iban a hacer. Una frase, un cliché que se metió en la iglesia y que dice, Dios conoce la intención del corazón. Le colocaban simbólicamente un letrero a esa ofrenda mala,
diciendo, Dios conoce la intención del corazón. O sea, ¿qué significaba eso? Dios acepta las chambonadas porque Dios es un Dios bueno y enormemente misericordioso. La gente se convencía de eso. Muchos aún hoy lo hacen y creen que Dios va a abrir los brazos ante tamaña mediocridad o ante tamaña maldad. Cuando Dios rechaza esto, porque Dios es justo, bueno, perfecto, Él quiere lo mejor de nosotros, se molestan con Dios. Pasa lo mismo que con Caín. Se enfurecen con Dios. Me acuerdo una vez en la iglesia donde nosotros nacimos en Orave, se estaba ministrando el pastor Antonio, que en ese tiempo el Señor lo tenía como en funciones proféticas, muy, muy marcadas. Y yo en esa época estaba preparándome para el ministerio y estaba sirviendo como diácono afuera, cuidando carros. Y veo salir un hombre enfurecido, así bravo, con la Biblia abajo del hombro, bravo. Y se encontró así conmigo de frente, como a pasarme así de lado bravo, y yo lo paré y le dije, hermano, ¿qué le pasa? Como Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás enfurecido? Curiosamente yo le dije algo así, porque está bravo, hermano. Y también le dije al hermano, porque su semblante está así. Mire cómo Dios utilizó a un muchacho ahí que cuidaba carros para hablarle a ese hombre. ¿Sabe qué me respondió ese hombre? Me dijo, me voy porque esa palabra que estoy escuchando no me ministra. Y se fue, me apartó a un lado y se fue derecho. Bravo el hombre. No me quedé pensando, esa palabra no me ministra. Otro cliché que se metió en la iglesia. Lo correcto es, hermano, que usted vaya y ministre a Dios en el altar de Dios. Para que Dios contento, agradado con su ministración, ahora sí, venga la gloria de Dios que viene por el agrado de Dios y haga todo lo que suele hacer, romper cadenas, liberar, sanar, dar vida eterna. Porque Dios contento hace muchas cosas. Dios bravo hace unas cosas, Dios contento hace otras cosas. Ambas muy diferentes. Dios ¿cómo estaba con Sodoma? Estaba enfurecido. ¿Qué pasó con Sodoma? Fue consumida con fuego. Me da la impresión de que esta predicación va a tener dos partes. Entonces, porque esto se alargó un poquito, pero qué bueno. Dios con su ira reacciona de una forma. Sodoma lo vivió. Sodoma y Gomorra cayó azufre del cielo. Quedó completamente destruido. Los arqueólogos que han explorado los valles donde se supone que quedaba Sodoma y Gomorra y otras ciudades que también fueron destruidas, han comprobado que allí ocurrió un cataclismo, un escenario horroroso de destrucción y devastación a punta de fuego y azufre. O sea, la arqueología comprueba lo que pasó en ese pasaje. Pero cuando Dios está contento, hermano, viene su poder, su bondad, su gloria, haciendo cuantas cosas maravillosas hace Dios, con tanto amor que lo hace. Entonces, lo correcto, hermano, es ir y ministrar al Señor. Yo no llego a que Dios me ministre, yo llego a ministrar al Señor con un corazón contrito y humillado, con mansedumbre, con humildad, con fruto de arrepentimiento. Yo tengo que llevar fruto de arrepentimiento. Delante, Señor, perdóname, hice esto, perdón, no quería, ayúdame, Señor, límpiame con tu sangre. Vengo también a alabar al Señor, a alabarlo. Hay gente que pretende que Dios haga cosas por él en el culto, pero le ha importado 5 alabar a Dios. No alaba a Dios y pretende que Dios a través de la palabra de la administración haga muchas cosas. No, hermano, yo siempre he enseñado. El que no adora a Dios no espere recibir algo de Dios. Yo he ministrado personas. Póngame cuidado a esto. Dios lo utiliza uno para ministrar personas. Y hay personas que estando con un problema, Dios dice, no ore por ella, hijo. Ora por esta. Uy, Señor, ¿eres injusto? No. Cuando uno viene a mirar, esta persona
por perezosa, porque no ama a Dios, llegó tarde a la iglesia. En cambio, esta otra llegó temprano, con fruto de arrepentimiento, con fruto de labios, metida con Dios, presentó una administración agradable, le presentó su vida a Dios, lo ratificó allí. Por tanto, el beneficio de Dios vino para él. Hay gente que se la pasa, Dios no me responde, Dios no hace nada conmigo, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama, ¿por qué ama más a ese y a mí no? Pobrecito yo. Cuando usted viene a mirar, hermano, la explicación está en la Biblia, porque unos se portan como Abel y otros se portan como Caín. Unos presentan lo mejor para Dios, siempre dan lo mejor para Dios, por tanto reciben el agrado de Dios, hermano. Otros, en cambio, pretenden recibir los beneficios de Dios dándole, dándole los rezagos a Dios, los sobrantes, la basura a Dios, los retazos a Dios y pretenden recibir de parte de Dios lo mejor. No, hermano. Entonces, cuando Dios no responde, hermano, muchos reaccionan enfurecidos. Les cambia el semblante. Dios lo sabe y Dios habla. Habla, Dios le dice, ¿por qué estás enfurecido? ¿Por qué está tu semblante así? ¿Por qué andas todo raro? ¿Por qué andas todo conspirativo? ¿Por qué andas todo rabioso? ¿Por qué andas todo peleón? ¿Por qué andas todo irritable? ¿Por qué andas todo competitivo? ¿Por qué andas todo envidioso? ¿Por qué andas todo celoso? ¿Por qué? No, no, dice, si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Mire, Dios da la solución. Empieza a hacer lo bueno. Empiece a hacer lo bueno. Empiece a hacer lo bueno. Entonces, la gente reacciona mal con Dios y mal con sus hermanos, especialmente con aquellos que Dios ha enaltecido. Bueno, Dios me dice que tengo que evacuar todo el tema hoy, seguramente porque hoy estamos conectados todas las tres congregaciones. Bueno, entonces, escuche, o sea, lo cual le voy a pedir que tenga paciencia si nos pasamos unos minutitos más, amén. No se pierda de esto que Dios nos está enseñando. Empieza la reacción mala contra Dios, ¿sí? Y contra el hermano. Y es lo que pasa. Dios le habla a Caín. Dice, pero si hace lo bueno, el pecado está a la puerta. En la segunda parte del versículo 7. Pero si no hace lo bueno, el pecado. Si hace lo bueno, no serás enaltecido, dice. Pero si no hace lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él, vencer el pecado. Dios le dice, ama a Caín y le advierte esto. Pero mire lo que hace Caín. Caín habló con su hermano Abel. Oiga esto, mire, le importó nada lo que Dios le dijo. Y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pasó de ser un ofrendante mediocre a un homicida. Mire, hermano, el Señor está advirtiendo aquí a Caín, le dice, bueno, me has dado una ofrenda mala. Estás todo rabioso. Cálmate, humíllate y tráeme una ofrenda nueva. Y yo te doy, te enaltezco. No, él prefirió pasar de ser un mal ofrendante, un cristiano mediocre, a ser un homicida. Hermano, muchos en su frustración por su cristianismo mediocre optan por convertirse en homicidas. Ahora, ya miraremos lo que para Dios significa un homicida. Dice acá, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Se convirtió, se llenó de insolencia, se llenó de rebelión, se llenó de homicidio. Le respondió altaneramente al Señor, lo que ratifica, lo que le da un broche a la mala relación que tuvo con Dios. Nunca replanteó todo, nunca fue capaz de recapacitar.
Le preguntó, ¿qué has hecho? Le dice el Señor. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra. Muy parecido a no entrar a la tierra prometida, como le pasó a la gente que se rebeló contra Dios en el desierto. Ahora, algunos dirán, uy, no, pero ya sacar un cuchillo y una pistola contra el hermano, que esto pues hasta allá no llego yo. Pero entonces miremos lo que para el Señor es ser un homicida, hermano. Vamos a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, hermano. Allá antecito de Apocalipsis, antecito de Judas. Capítulo 3. Vamos a mirar del versículo 1 al 16. Dice, dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué no hace que el mundo, cuál es la característica del mundo? No conoce a Dios. No conoce. Por tanto, no le ama. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, mire, presentar su vida en sacrificio vivo, como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Perdón. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, amén, y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. El apóstol Juan aclara que los hijos de Dios somos contrarios a los del mundo. El apóstol Juan aclara que los hijos de Dios estamos llenos de amor verdadero, que nos purificamos y que ese amor nos lleva a purificarnos como Él, como Dios está purificado. Y también aclara, hermano, que el Hijo de Dios verdadero no practica el pecado ni anda pecando, hermano. Amén. El que dice que es cristiano, pero se la pasa practicando el pecado, no lo es. Y no ha conocido a Dios ni le ha visto. Versículo 7 dice, hijitos, mire el amor con que el apóstol Juan habla, así como el amor con el cual el Padre le habló a Caín. Hijitos, nadie os engañe, el que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Mire cómo yo no sé por qué la gente complejiza el evangelio. Pero es que sí, pero es que la hipérbole, pero es que la tangente. No, hermano. El apóstol Juan todo lo sintetiza en esto. El que practica justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, él lo ratifica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando. Si Cristo habita en usted, si el Espíritu Santo gobierna en su vida, ya usted no es un practicante del pecado. Ahora usted se convierte en un practicante de lo justo, de lo santo. Por eso la necesidad de nacer de nuevo, amén, del Espíritu. No por una religión, sino del Espíritu, amén. Dice, porque ha nacido de Dios. No puede seguir pegando porque ha nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco mire, escuche, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entendamos esto por simple lógica. El apóstol Pablo dice, el que practica el pecado del diablo. Por ende, el que no ama a su hermano es del diablo. O sea, el que anda enfurecido con su hermano, el que lo aborrece, la gente en la iglesia que aborrece a su hermano, la gente en la iglesia que odia a su hermano, el que no le ama es del diablo. Todo aquel que anda envidioso,
Ay, es que mire, se cree mucha cosa. Ay, se cree mucho profeta. Ay, no, pues mírelo. Ay, no, el favorito de Dios. Hermanos, si alguien se mete con Dios y recibe los beneficios de Dios y recibe las bendiciones y las bienaventuranzas y la prosperidad celestial y el beneplácito de Dios, usted, la reacción suya no debe ser odiar a ese hermano. La reacción suya debe ser imítelo, imítelo. Deje de ser rabioso, deje de ser envidioso, deje de ser conflictivo, deje de tener el corazón entenebrecido y vaya y haga lo mismo para agradar a Dios, hermano. ¿Qué es lo mismo? Sea humilde, sea manso, sea obediente. Amén. Busque a Dios, adórelo. No se crea más cosa que los demás, no se crea más que los demás. Deshágase de las obras de la carne, pídale al Señor que lo hagan hacer de nuevo y dé fruto siempre, fruto del cielo en su vida cristiana. Y verá que el beneplácito de Dios vendrá a su vida. Y ese odio que tenía contra su hermano desaparecerá, hermano. Pero lastimosamente, muy pocos son los que salen de ese ostracismo de oscuridad, hermano. El que no ama a su hermano es del diablo, hermano. Entiéndalo. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Mandamiento, mandamiento, hermano. Es un mandamiento. Dios es hermoso y justo, hermano. Dios le tiene a cada quien un plan. Dios quiere prosperarnos a todos. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios quiere tener una relación con todos nosotros, no con unos y con otros no. Dios prepara hogares en el cielo para todo el que quiera, hermano. ¿Cuál es la pelea? La pelea radica en que los hijos del diablo, los que no aman a Dios, los que no aman a su hermano, aman el mundo. No aman la santidad, no aman la pureza, no aman la misericordia, no aman la piedad, aman el mundo. Y quieren agradar a Dios amando el mundo. Es imposible. Usted no puede agradar a su esposa amando a la del frente, ¿o sí? Esposos, allá los que están allá conectados, ¿será que la esposa va a estar contenta mientras usted le está echando piropos a la del frente o a la de enseguida? ¿O coqueteándole a la de la tienda? ¿Si él la va a mantener contenta así? No, ¿cierto? O viceversa. ¿Será que el esposo va a estar contento mientras usted le coquetea al de la que vende la leche y la mazamorra? ¿Cierto que no? Hermano, uno tiene contento a su cónyuge amándolo exclusivamente a él. Ahora, voy a amar a mi cónyuge, pero aborrezco a mis hijos. No, hermano. Mire cómo el amor siempre tiene dos direcciones. En una familia está el amor por la esposa, el esposo, y el amor por los hijos. A mí me gratifica la forma en que mi esposa me ama a mí, pero también me gratifica la forma en que mi esposa ama a mis hijos, y viceversa. Hermano, hermano, ¿no será lo correcto amar al Señor y amar a nuestros hermanos? Es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Y mire lo que dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esta situación de Caín es simplemente entender qué obras quiero yo reproducir en mi vida. ¿Las obras justas o las obras de Caín? ¿Cuáles quiero yo? ¿Las obras malas o las obras justas? Dice, nosotros, versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Hermano, una de las cosas en las que yo me di cuenta, hermano, Dios cambió mi vida, de verdad, fue que me empezó a hacer, o sea, empezó en mi vida una imposibilidad de odiar y de guardar resentimiento. En la vida cristiana, hermano, sobre todo en la vida cristiana de excelencia, usted se va a llenar de enemigos, no del mundo. El que a mí me odia el impío no,
Eso no tiene ninguna novedad. Pero que a mí me aborrezca el hermano de la iglesia o el que dice ser mi hermano, eso sí hay que mirarlo. Cuando usted es excelente para Dios, en la propia iglesia se levantará gente que lo aborrece, gente que le va a hacer la guerra. Yo lo viví en la iglesia donde nací, mucha gente se levantó contra uno. ¿Por qué? Porque uno hacía lo de Abel. Amaba uno al Señor, oraba, uno se convirtió en un adorador, uno a todo lo que Dios le proponía, uno decía sí, mientras todo el mundo le escabullía el bulto a eso, uno le decía sí, Señor, lo voy a hacer. ¿Quién quiere ir a las cárceles? Todo el mundo salió corriendo. Ay, no, es terrible, allá lo requisan a uno en calzoncillos, es horroroso, no voy. Y hay veces cuando usted va a las cárceles lo dejan en calzoncillos requisándolo. Pero el amor por el que está allá adentro es más grande, ¿no? Y el amor por el que lo envía a uno es más grande. Cuando uno hacía esas cosas y una todo lo que nuestro pastor Pablo Emilio, que fue un hombre, un gran instrumento de Dios para nuestras vidas, proponía, éramos de los poquitos que le decíamos que sí. Pablo está, vaya pregúntele a Pablo Emilio, ¿quiénes somos nosotros para él? Antonio y Mauricio, ¿quiénes son para él? ¿Qué concepto tiene de nosotros? Vaya y pregunte. Mucha gente nos ha prejuzgado y en vez de andar indagando quiénes somos nosotros, nos han prejuzgado. Vaya pregunte a la gente que ha estado con nosotros. Y uno se levanta muchos enemigos, hermano, como Caín. Pero usted siempre tiene que hacerlo de Abel, hermano. Para agradar a Dios, amén. Entonces, en esto sabemos, hemos pasado de muerte a vida, hermano, en que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama permanece en muerte. Así de sencillo. El que ama tiene la vida. El que no ama está muerto. Está muerto, hermano. Dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Oiga, oiga, ya entendemos todo. Para Dios, el que aborrece con su corazón a su hermano es como Caín. No necesita apuñalearlo, no necesita atravesarlo con una ametralladora o llevarlo a la guillotina o a la silla eléctrica o fusilarlo. No necesita eso. El aborrecimiento de corazón, esa envidia, ese mal deseo del corazón, para con un hermano, Dios lo asimila a un homicidio. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Estamos, es que se hace muchas veces, hermano. Yo lo he visto. La gente se vuelve tanto como Caín que pierde cualquier escrúpulo, hermano. Ya no teme ni siquiera aborrecer a los propios pastores, hermano, y a los siervos de Dios. Ya no se contentan con aborrecer al del lado. Este me cae mal. No, se levantan contra los pastores, hermano. A señalarlos, a prejuzgarlos, a perseguirlos, hermano. ¿Qué es esto? Hablar mal de los pastores. ¡Oh, cuidado! La palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira, pero un día la ira llega, mi hermano. Te recomiendo que replantee el camino de Caín si usted está haciendo esto. Escuche, si usted está haciendo esto, escuche lo que Dios está hablando y replantee su mal caminar, porque no va a tener un buen destino. Mire cómo Dios maldijo a Caín. Entonces, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Es un mandamiento. Está ratificado. Ahora, mire lo que dice el apóstol Judas, el libro anterior, inmediatamente anterior a Apocalipsis. Mire lo que dice en el versículo 1 en adelante. Básicamente todo el capítulo lo trata acerca de eso. Mire lo que dice versículo 2, versículo 3.
En adelante dice, amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Dice, escuche esto, hermano, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Disfrazados, hermano. Cuando usted escuche la palabra encubiertamente es disfrazado, aparentando algo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Voy a parar ahí un momento. Hay personas que llegan a la iglesia, hermano, a querer vivir un cristianismo a su manera. Yo lo llamo un cristianismo caínico. ¿Por qué? Porque tratan de vivir un cristianismo dándole a Dios lo que ellos consideran que se le tiene que dar a Dios. También quieren quieren en la iglesia cristiana vivir un cristianismo donde Dios continuamente los ande complaciendo. Hay gente que quiere darle a Dios lo que quiere, pero simultáneamente quiere permanentemente recibir lo mejor de Dios para ellos. Cuando se dan cuenta de que esta ecuación no funciona, tienen la reacción de Caín. Se enfurecen y se levantan contra sus propios hermanos que sí quieren vivir un cristianismo verdadero. Y se levantan contra los pastores e instrumentos que Dios utiliza para que la gente ande por el camino derecho. Esas son esas personas que aquí está hablando el apóstol, libertinos, que con sus actos dicen que aman al Señor, pero con sus actos niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo, dice el apóstol Judas. Ahora bien, versículo 5, ahora bien, quiero haceros recordar, ya que todo lo habéis sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La perseverancia en este falso cristianismo, en este cristianismo caínico, tiene como único resultado la destrucción. Escuche bien. Versículo 6. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron transvicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno, como ya lo habíamos mencionado. 8. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, oiga. ¿Qué es mancillar la carne? En vivir conforme a la carne, amasarla, darle rienda suelta a la carne. Dice, rechazan toda autoridad. Estas personas no tienen ningún escrúpulo para levantarse contra los pastores. No les da ni una gota de temor. No solamente por la persona que tienen por delante, sino que no tienen ningún temor contra Dios, quien trae como ordenanza que obedezcamos a nuestros pastores y los honremos. Se levantan contra toda autoridad, dice acá. Rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Mira el versículo 11 lo que dice. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Y lo ratifica el apóstol Judas. Por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. O sea, ¿qué fluir espiritual se movió en Balaam también? ¿Y qué mover espiritual se movió en la insurrección de Coré? Lo caínico, hermano.
En Balaam se levantaron contra Dios. Se exacerbaron en sus pasiones carnales. En Coré se levantaron contra la autoridad que Dios había ungido y establecido que era el profeta Moisés. Ay de ellos, dice el Señor. Dice acá, versículo 12. Estos que participan en vuestras comidas fraternales, oiga, son gente que está ahí en medio del pueblo de Dios, que come con el pueblo de Dios, que se sienta a la mesa con el pueblo de Dios, pero que no son pueblo de Dios. La persona que tiene poco discernimiento dice, ay, ahí está el hermano tan divino, él, venga, quiere carnecita, quiere mazorquita. Venga, venga a mi casa, tomemos chocolatico. Oiga, ojo, cuidado, cuidado. Dice, estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, dice. Son nubes sin agua, son nubes sin agua. No cae una gota, no hay unción, no hay nada de Dios allí. Se creen mucha cosa, por eso se levantan en rebelión, pero no hay nada, hay muerte nomás. Llevadas de acá para allá por los vientos. Andan en falsas doctrinas, andan en errores, creen que son los adalides de la verdad, creen que la vida mora en ellos, pero están muertos, como Sardis, que decía estar viva, pero está muerta, dice el Señor. Y sigue diciendo, son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Terrible, Señor. Lo que está diciendo el Señor acá es terrible, hermano. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Escuche esto, para ratificar más que estas personas son así. Estos se quejan de todo. ¿De qué? Se quejan de todo. Esa típica persona que nada le gusta. ¿Por qué esa puerta, pastor? ¿Y por qué el culto de jóvenes es así, pastor? ¿Y por qué el culto de niños es así, pastor? ¿Y por qué no? ¿Y por qué la chaqueta de los diáconos es así, pastor? ¿Y por qué tan largo el culto? ¿Y por qué tan corto el culto? ¿Y por qué solo una cantando? ¿Y por qué 5 cantando? ¿Y por qué la pastora predica? ¿Y por qué el hijo del pastor predica? Todo lo critican, hermano. ¿Y por qué la iglesia quedó así? ¿Y por qué esta silla? Todo lo critican. Está diciendo, estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, oiga, se creen mucha cosa. Hay gente que llega y dice, pastor, esta área de que ustedes están haciendo, la están haciendo mal. Yo lo haría mejor. Muchas veces Dios permite para dar una lección. Esas personas que hacen eso, uno les dice, bueno, hermano, tome, hágalo usted. Pero aún así, yo lo hago. Generalmente salen con un chorro de babas. Dice por ahí el viejo adagio, ni rajan ni prestan el hacha. Dice por ahí otro viejo adagio, ni chicha ni limonada. Y como diría mi abuelito, no sirve ni para taco de escopeta. Se quejan de todo, critican todo. Son un palo en la rueda del cristianismo. Dios tiene ya, si no se arrepienten, un destino para ellos. Hablan arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Ojo, hermano. Ojo con los aduladores. Hermano, Dios te bendiga, tú que eres tan especial, tú que eres tan ilustrado, tan impresionante, tan amoroso, tan buen cristiano. Ojo, detrás del adulador hay un lobo
que se lo va a devorar. ¿Usted quiere escuchar palabras bonitas? ¿Usted quiere escuchar palabras de enaltecimiento que provengan de Dios? Amén. Allá en el cuarto secreto, allá, que Dios le diga todo lo que tiene que decir. El Señor le dijo a Caín, ¿no? Si hace lo bueno, ¿no te enaltezco yo? ¿Usted qué quiere que lo enaltezca? Los hermanos, los hermanos aduladores se la pasan enalteciendo a todo. Ojo con ellos, son estos. Adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones. O sea, andarán forjadores de sus propias lanzas, que es lo que significa el nombre de Caín. Como impíos que son. Estos son los que causan divisiones. En otro pasaje bíblico se llamarán los mutiladores del cuerpo. Gente que la única función que cumple es fracturar el cuerpo de Cristo. Cuidado, hermano. Por eso advertí antes de predicar. Esto es una advertencia que el Señor está haciendo para que usted la aprenda en su propia vida. Para que examine su propia vida, corrobore lo que está bien, renuncie a lo que está mal y agudice el discernimiento acerca de estas personas. Amén. Cuidado. Dice que andarán, perdón, versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Son sensuales y no tienen al Espíritu Santo. No lo tienen. Y esta gente es feliz acusando de que otros son los que no lo tienen. Le dicen a las personas y a uno de los pastores, pastor, hemos visto cómo eres tú y hemos llegado a la conclusión de que tú no tienes el Espíritu Santo. Por favor, hermano. Estos son estas personas, hermano. El apóstol Pablo dice, vaya, cerciórese que usted tenga el Espíritu Santo. Vaya, cerciórese. Hermano, si lo tiene, el fruto es bueno. Amor por Dios, amor por los hermanos, amor por el prójimo, amén. De manera natural. El que no lo tiene, son estos, amén. Dice, versículo 21, conservados en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De algunos que vacilan, oiga, aquí se está describiendo a todos estos mutiladores malvados, caínes que uno a veces encuentra en la vida cristiana. Pero quiero que usted ponga especial atención a esto. De algunos que vacilan, tened misericordia. Cuidado, hermano, con andar vacilando. Por haber escuchado a los caínes, de pronto usted está dudando. Cuidado, hermano. Y usted, hermano, que está bien, tenga misericordia del que vacila. Tenga misericordia del que vacila. Exhórtelo, anímelo, ayúdelo, ore por él, amén. A otros hacer salvos, arrebatándolos del fuego, y a otros tenerles misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Ni siquiera la ropa de esta gente es, deje tenerla uno al lado, hermano. Amén. Esa es la palabra que el Señor tenía para nosotros hoy, hermano. Para que la meditemos, hermano. Amén. Para que, así como hizo Abel, hagamos nosotros, amén. Dediquémonos a agradar al Señor y a darle al Señor lo que Él quiere, lo que Él le agrada, amén. Y rechacemos cualquier actitud caínica y sea para nosotros aborrecible todos los días de nuestras vidas, todo lo que tenga que ver con Caín, hermano, y con lo que caracteriza a un Caín. Amén. Amemos al Señor, amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestro prójimo, amemos aún a nuestros enemigos, amén. Acumulemos tesoros en el cielo, hermano. Esa es la palabra que allí la polilla del orín no los puede corromper. Amén. Vivamos en un verdadero amor. Vivamos en un estado real, en el espíritu. Amén. Vivamos por el espíritu. Digámosle al Señor, al que no lo ha logrado, que nazca de nuevo por el espíritu. Amén. Y hagamos contrario a todo lo que Caín hizo. Envidias, hermano.
sin andar enfurecidos con Dios, sin andar protestándole a Dios, sin andándonos rebelando contra Él, ni andando cogiendo malicia, maldad y odio y aborrecimiento contra nuestros hermanos. De una manera aceptemos esto, amén. Si Dios quiere hablarnos para corregirnos, escuchemos su palabra. Si Dios tiene que darnos un consejo, escuchémoslo, hermano, atendámoslo. Si Dios quiere corroborar algo bueno, bienvenido sea, amén. Si usted está buscando adulación, que provenga de Dios, no de los hombres. No de los hombres, hermano. De los hombres espere, de los hombres no se puede esperar nada. Amén. Procure su vida para agradar a Dios, amén. Y Dios todo lo recompensará. Dios dará a cada quien lo que merece, a cada quien lo que amerita. Lo va a dar, amén. Amén. Y viva para la piedad verdadera y para la misericordia verdadera. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor, bendito sea tu nombre, Dios. Te alabamos y te exaltamos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido hoy escuchada, Señor. Con mucha atención, Señor. Señor, yo he sido el primero en que he puesto atención en esto, Señor. Y qué hermoso, Señor, lo que Abel hizo. Señor, procuró alimentar una relación contigo, Señor. Satisfacerte a ti, Señor. Agradarte a ti. Indagar qué es lo que te gusta. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te complace? ¿Qué es lo que te deleita, Señor? Y vienen a mí las palabras, Señor, que el Padre dijo, desde el cielo dijo, cuando nuestro Señor Jesús era bautizado, la voz del cielo que retumbaba dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Así como lo dijo también Moisés, dijo, vendrá un profeta superior a mí, después de mí. A él óiganlo, dijo Moisés, anunciando al portador de un nuevo pacto, una nueva gracia, una gracia que no está hecha para el libertinaje, ni las pasiones, ni los conflictos, ni los odios viscerales, ni las guerras internas. No, Señor, está hecho para tener, para ofrecer una vida para ti, Señor, para presentar nuestras vidas, para dar ahora nuestras vidas, ahora que hemos encontrado salvación, redención por la vida que tú ofreciste, Señor. Juntamente, Señor maravilloso, muertos contigo, Señor, para juntamente ser resucitados contigo por el Espíritu, Señor, para que habite la verdadera piedad y habite el verdadero amor, Señor, en nosotros, para que ya no haya cabida al resentimiento, ni a la envidia, ni a los celos, ni a la competencia, Señor, ni a la división, ni a la contienda, ni a la disensión, Señor, sino al amor verdadero, al que procura el verdadero caminar, al que procura, Señor, que todo lo que está perdido sea salvado, que todo lo que se ha torcido sea enderezado, al que procura, Señor, que todo aquel, Señor, que crea entre al reino de los cielos, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor. Tú has dado los dones y has llamado a los ministerios, Señor, para que todos, Señor maravilloso, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Para eso has dado todo esto, Señor maravilloso. Y tomamos esta palabra, Señor, de manera gozosa. Señor, gracias por hablarnos. Señor, un día tú le hablaste a Caín y él no quiso escuchar. Señor, prefirió volverse un homicida, prefirió consumar su maldad, Señor, contra su hermano y contra ti, porque pecó contra su hermano, Señor, pero también pecó contra ti, Señor maravilloso, derramando la sangre de su hermano, Señor. Ahora, Señor, cuán aborrecibles, Señor, son aquellos que murmuran, aquellos que conspiran, aquellos que aborrecen a sus hermanos. Señor, tú dices que esos son del diablo y de su padre el diablo, el que mata, el que miente, el que peca desde el principio, dice tu palabra.
Nosotros aborrecemos estas obras, Señor. Rechazamos todo lo caínico, Señor. Atamos todo espíritu de Caín en medio de, alrededor de nuestras vidas y en medio de nuestras vidas y de nuestras congregaciones. Atamos todo espíritu de Caín en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo esto lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rey amado, al abismo se va todo esto, Señor Santo. Queremos lo puro, Señor. Queremos el verdadero amor, Señor maravilloso. Señor Santo, queremos, Señor, que tú te complazcas con nosotros, ofrecer siempre nuestros frutos dignos de arrepentimiento, ofrecer nuestros frutos de labios, Señor, ofrecer el fruto del Espíritu, Señor maravilloso, extender el reino de los cielos, Señor. Que el reino de los cielos crezca, se expanda, Señor maravilloso, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras congregaciones, Señor maravilloso. Señor, purifica nuestros corazones, Señor, de cualquier corrupción. Fuego poderoso descienda, Señor maravilloso, para consumir toda la raíz de amargura, todo huevo de aspi, toda cizaña, toda maleza. Señor, todo es toda escoria, todo escombro, toda jarasca, todo abrojo, Señor, toda hiel, todo veneno, se queme esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo esto se quema. No lo queremos, Señor. Es aborrecible para nosotros. Queremos amar, Señor. Queremos andar en el gozo del amor por nuestros hermanos, el amor para redarguir, para ayudar a levantar, Señor. Si alguien ha tropezado, ayudarlo. Si alguien ha caído, a levantarlo. Maravilloso Dios. Señor, que ya no habite en nosotros el prejuicio, que ya no habite en nosotros, Señor, el orgullo, que ya no habite en nosotros la altivez ni el control, Señor. Nos despojamos de todo control humano. Señor, si todavía existe, renunciamos a ello, Señor, y presentamos nuestras vidas para que tú seas el que es el soberano, el que controles todas las cosas, Señor. Señor, si te estamos ofreciendo, Señor, ofrenda, Señor, mediocre, ofrenda incompleta, ofrenda, Señor, abominable, Señor, ofrenda despreciable, si todavía eso pasa, Señor, Señor, perdónanos, Rey de la Gloria, perdónanos, Señor. Y queremos darte lo mejor, Señor, el mejor cordero, queremos dártelo, Señor maravilloso. Lo mejor, lo que más te agrada a ti, Señor, la obediencia, la lealtad, la fidelidad, Señor maravilloso. Señor Santo, que tú seas nuestro Rey, nuestro Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Perdona, Señor, si en algún momento nos hemos puesto bravos contigo, si hemos reclamado, si hemos sido, Señor maravilloso, un tropiezo para la obra tuya. Señor, si hemos sido quejones, si hemos sido reclamones, si hemos sido, Señor, de andar en competencia, si hemos tenido envidias, si hemos tenido, Señor maravilloso, malos pensamientos contra ti o contra nuestros hermanos, perdónanos, Señor. Si lo hemos tenido contra nuestros pastores, perdónanos, Señor, en esta hora. No queremos esto. Ayúdanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, Señor, y que tu unción poderosa pudra todo yugo y rompa toda cadena, Señor maravilloso. Atamos todo espíritu de envidia, todo espíritu de competencia, de disensión, Señor, de división. Señor, atamos todo esto y lo echamos al abismo, deshacemos todo plan mutilador en el cuerpo tuyo, maravilloso Dios. Todo espíritu de murmuración, todo espíritu de homicidio, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo. Espíritu de persecución, espíritu de calumnia, de injuria, en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo atamos, de difamación, atamos esto, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Espíritus de Atalía, de Absalón, de Jezabel, de Balaam, de Balac, atamos todo esto. Espíritus de Moab, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo todo esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, y pedimos que reconstruyas todas las cosas, que fortalezca los muros, Señor, los antemuros, las torres, nuestras casas, los altares sean levantados, Señor, para que sepan la multitud de testigos que tú eres nuestro Dios y somos tu pueblo, Señor. El fuego se avive, el fuego se incremente, el fuego descienda para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, y agudiza el discernimiento en nosotros, Señor. Agudízalo, Señor maravilloso, para identificar a aquellos que son así, Señor maravilloso. Señor, haz una cirugía, discierne el alma del espíritu, Señor, para que ya no seamos más, Señor maravilloso, almas vivientes, sino en nosotros seamos espíritus vivificantes, Señor maravilloso.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, y conduce a todo este pueblo por el verdadero sendero, Señor, y que todo este pueblo que está allí escuchando, Señor, todos ellos se salven, Señor, todos ellos lleguen a la vida eterna, Señor, se cumpla el designio, la providencia que has plantado para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Bendícelos a todos en esta hora, Señor maravilloso. Oramos también, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Sana sus enfermedades. Amado Señor, escrito está en tu palabra que por la llaga tuya somos sanados y somos curados, Señor. Que toda enfermedad queda ahora vencida en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad es atado, echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, también oramos reprendiendo, Señor, atando, reprendiendo todo espíritu de miseria, de pobreza, de escasez, Señor, de ruina. Atamos todo esto y lo echamos al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos al abismo. Señor, pedimos que bendiga, Señor, a mis hermanos que han sido leales, que han actuado con generosidad, con liberalidad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Rey de la Gloria, Señor. Señor, bendice, Señor maravilloso, los lagares, Señor maravilloso, bendice, Señor santo, los graneros, los lugares de reserva, las despensas, las mesas, las alacenas, sean bendecidas, Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera, Señor. Lleva por senderos de justicia, de victoria, de conquista, de bienaventuranza, de bendición a todos nuestros hermanos, Señor. Bendecimos los hogares, bendecimos las familias, los matrimonios, Señor, los ministerios, a nuestras mujeres, a nuestros varones, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Benditos sean a nuestros niños, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Afírmanos en el gozo de la salvación, Señor. Y acampa tú, Señor, alrededor de los que te tenemos defendiéndonos, maravilloso Dios. Señor, llénanos con el poder de tu espíritu, Señor, espíritu tuyo, espíritu de temor, espíritu de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, tu plenitud en nosotros, Señor. Tu chequina, tu columna de fuego, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida en el nombre de Jesús, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Jabes, Señor, que tú nos bendigas. Ensanche nuestro territorio, Señor. Que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesucristo. Y que seamos siempre un pueblo que agrade tu corazón. Que sea nuestra razón de vivir, agradar tu corazón y obedecerte todos nosotros, Señor, todos nosotros, en el nombre de Jesucristo. Atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo en el nombre de Jesús y colocamos esta semana que viene, Señor, en tus manos para que se haga como tú quieras, para que haya bendición, victoria, prosperidad en el nombre de Jesucristo, Señor, y que todo conforme a tu plan sea hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Les amamos mucho. Que esta palabra se reproduzca en ustedes de manera satisfactoria. Y nos vemos el martes en la oración. Amén. A las 5:30. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Amén y amén.